¿Qué tal amigos de Messi Radio? Hoy estamos en nuestro programa Fisio Live y hoy es un programa muy especial. Como invitado, como siempre, tenemos a mi colega Jorman Jones y una súper invitada, Lynn Victoria, que en este caso se viraron los papeles y será nuestra invitada del día de hoy con un tema muy interesante. Jorman. Como muy sabemos, en estos días se celebró lo que fue el Día del Fonoaudiólogo. Y como tenemos a una gran fonoaudióloga con nosotros, ¿cómo perder la oportunidad de hacerle una entrevista sobre esta gran carrera y especialidad también? Así es, y para no demorar más, vamos a comenzar con esta súper entrevista. Y la primera pregunta sería, como la base para iniciar este conversatorio, ¿qué es la fonoaudiología? Ok, la fonoaudiología es la disciplina que estudia, evalúa y da diagnóstico a lo que son los trastornos o patologías del lenguaje, habla, voz, audición y también la parte de deglución. También atendemos un poco sobre lo que es la motricidad orofacial, pero pues eso es a medida de masajes más que todo, pero solamente en esta área, porque sabemos que para eso están los fisioterapias, y entonces tratamos pues de respetar los límites de cada área. Entonces, más que todo nos encargamos de eso, pues de dar como un tratamiento a las patologías que tienen que ver desde el lenguaje, voz, habla y audición. Excelente. Como siguiente pregunta tenemos, ¿dónde nosotros podemos encontrar lo que son los fonoaudiólogos? ¿Cuál sería como su rama o su abanico de oportunidades? Ok, realmente tenemos, dependiendo cómo lo busques, por decirlo de una manera, atendemos lo que es la parte domiciliaria o la parte privada, también estamos en los centros de salud, también en clínicas, también trabajamos con lo que es el equipo multidisciplinario, es decir, terapia ocupacional, estimulación temprana, fisioterapia y fonoaudiología. Siempre más o menos estamos como en ese gabinete. También estamos en colegios, cuando es la parte de fonoaudiología, pero dirigida a la parte escolar, y en el IPE, que es la institución para niños con necesidades especiales. Y hablando un poquito más adentro del tema ya, ¿cuáles son los principales problemas? ¿Cómo llega un paciente donde el fonoaudiólogo? ¿Cómo sería la evaluación? ¿Y cuáles son las principales deficiencias que llegan recurrentemente? Ok, sabemos que tenemos dos vertientes. Si nos inclinamos por la parte del niño, sabemos que los primeros 6 años de vida es la edad como de la plasticidad del cerebro. Es decir, ahí es donde se van a desarrollar si el niño tiene alguna deficiencia, alguna patología respecto a lo que es el habla o el lenguaje. También encontramos lo que son las bajas auditivas en esa edad, ya que ahí empezamos a ver niños que tienen pérdidas auditivas de leve a moderada, que es decir, que no son sordos, sino que tienen una baja audición. Y a raíz de eso, entonces, si tenemos una baja audición, no escuchamos bien, no hablamos bien y baja entonces el rendimiento escolar. Entonces, esa es la primera vertiente en cuando se trata de niños, pues, o sea, que más o menos son a los primeros 6 años de edad, que el papá de repente va a la consulta porque mi niño no habla bien, porque se le enredan las letras, las cambia, las confunde, no las pronuncia correctamente, o también la otra vertiente que es cuando trabajamos con el adulto mayor, es decir, todas aquellas personas, y no solamente adulto mayor, porque también estamos hablando de personas ya maduras que han sufrido alguna ACV, algún Alzheimer, alguna afasia, dependiendo del área que haya tenido la afección, ahí entonces nosotros entramos a la parte de rehabilitación como tal. Es decir, de repente sabemos que cuando el paciente con una ACV o con una afasia pierde esas habilidades tanto del habla, de la comprensión, o de repente hasta de hablar, pues porque vuelve a una fase de bebé, entonces ahí entramos nosotros a ayudarlos. Y en la parte de glutoria también entramos, digamos, de que también pierde la capacidad para comer correctamente, le cuesta succionar, tragar, ahí entonces también nosotros atendemos pues esa especialidad, y también en niños con parálisis cerebral. Entonces más o menos eso es lo que tenemos. Y qué bueno eso, y hago un paréntesis porque a veces vemos que por lo menos nuestros sobrinitos o alguien de la familia tiene como esa deficiencia para hablar, pero decimos que no, con el tiempo se le quita, el proceso, o sea, es importante tener ese control y la recomendación, ¿no? Que lo lleven a la consulta externa porque así vemos si es un problema de algún tipo, como lo mencionabas, o es algo que el niño a pesar del tiempo va a ir progresando con su debido tiempo, ¿no? Correcto. Pero, ajá, es que siempre pasa mucho que el pediatra tiende a, cuando lo llevas a la consulta, te indica que todavía pues está en su periodo de que va a hablar más adelante, que todavía no ha llegado a los 3 años. Normalmente nosotros atendemos niños de 3 años en adelante.
Más pequeños no, porque se entiende que los 2 primeros años es como que ellos están conociendo las palabras, entonces se están familiarizando y va a depender de la estimulación del lenguaje que le den en casa. Pero ya si tú ya tienes un niño de 3 años que realmente no domina más de 20 palabras, ya es necesario que lo lleves a estimulación. Entonces ahí está pues como el dilema de repente que el pediatra dice una cosa, pero cuando lo llevas al fonoaudiólogo te indica que debes recibir entonces otro tipo de tratamiento. Aquí, escuchando todo lo que nos estás conversando es sumamente interesante y tengo una consulta, o sea, por ejemplo, normalmente cuando hay un niño o un bebé, mejor dicho, que es recién nacido, que es, por ejemplo, pretérmino, que no llega completamente a sus semanas de gestaciones y no llega a desarrollar, por ejemplo, lo que son los reflejos primitivos para poder comer, como lo que sería el de succión o el de búsqueda, también el fonoaudiólogo intervendría en esa parte, o cómo sería esa intervención ya con un recién nacido. Correcto, también se me pasó decirles eso. Nosotros también hacemos desde lo que son los tamizajes neonatales de la parte auditiva y también cuando son niños, como lo comentaba Jorvan, en el caso de prematuros o que no vinieron a término, por decirlo de una manera, también hacemos lo del reflejo de succión, vemos la parte deglutoria del bebé para que mientras está de repente en la UCI, pueda entonces aprender a lo que es tanto el bebé como enseñarle a la mamá cómo hacerlo, pues porque ellos llevan un periodo para entonces lograr tener pues respuestas positivas, ¿no? Entonces también atendemos lo que es la parte del neonato, pero solamente pues hasta un periodo, porque ya después de los 6 meses le toca entonces ir con lo que es el estimulador temprano. Es muy bueno saber esto porque nuestros radioescuchas van a tener una idea y qué bueno porque lo van a recomendar a todas las mamás que son primerizas para que tengan como que ese detalle de tener un poquitito más de cuidado y no dejar como que vamos a esperar un tiempo más a ver que él se mejore, eso es normal. Así que ya saben nuestras radioescuchas que es importante seguir un buen seguimiento. Otra preguntita, ¿es muy frecuente que un niño que tenga problemas de audición tenga problemas con el habla? O sea, puede ser un niño o un adulto inclusive, ¿no? Correcto. Si hablamos de la parte del niño, sabemos que pues la base del habla o de la voz como tal o del lenguaje siempre va a recaer en la audición. Es decir, si yo no escucho bien, yo no voy a hablar bien, ya sea porque no codifico bien las palabras o porque no las proceso. Y estamos frente al escenario de que si yo no escucho y no codifico, también tengo un bajo rendimiento académico. Y muchas veces estos niños con pérdida auditivas son mal diagnosticados, porque tienden a desarrollar malos comportamientos, hiperactividad, déficit de atención. Entonces automáticamente, ¿qué dicen? Él tiene TDAH, hiperactividad, cuando realmente estamos presenta a un niño que tiene una pérdida baja de audición. ¿Por qué? Porque como se los comentaba hace un ratito, vemos mucho la parte de que vamos con el neonato a la primera cita del tamizaje auditivo y de ahí tú no le haces una prueba más de audición al niño durante el periodo pues de que de repente esté más creciendo. Pues entonces a raíz de eso, como les decía, es complicado porque no lleva un seguimiento. Entonces, obviamente sí recae en la parte de los problemas auditivos cuando es niño y por ahí mismito los problemas del habla. No, si yo no escucho bien, no te voy a hablar claro. También estamos presentes al maestro que se da la vuelta para escribir en la pizarra y entonces el niño no puede hacer lectura de labios, porque sabemos que cuando tienes un sentido con una baja, es decir, la audición, se te desarrolla otro. Eso es algo que el cuerpo lo tiene como por default, por decirlo de una manera. Automáticamente el niño desarrolla lo que es la lectura labial. Entonces, ese es en la parte del niño. En la parte del anciano que ha tenido depresión neuronal, es decir, que no, digamos, porque ha sufrido un Alzheimer, porque tiene aislamiento social, porque vive solo, porque no escucha a nadie, llega un momento que si tú no hablas con nadie, a ti se te olvida cómo se pronuncia esa palabra. Y estamos hablando de un anciano que no tiene una semana de estar solo, que tiene muchos meses viviendo solo o aislado de la sociedad. Entonces, por eso es que de repente tú escuchas que, y es un ejemplo, pues las personas que son interioranas, que viven en pueblitos muy alejados, su repertorio, su léxico de vocabulario es muy corto, porque son las palabras con las que ellos están acostumbrados en su entorno. Entonces, afecta de ambas formas, ya sea para la parte del adulto como para la parte del bebé. Eso me lleva a entender que, por lo menos, y un ejemplo que sé que muchos de los escuchan van a entenderme, las personas que trabajan en unidades móviles, que es algo diariamente, bueno, cuando no estaba la pandemia o en las discotecas,
que tenían que estar al lado de esa bocina por largo tiempo, 6, 7 horas dentro de una discoteca o muy cerca de esas bocinas. Tengo un conocido que es radio escucha también, así que cuando me escuches, sé que te vas comentando tu caso. Él trabaja mucho tiempo en estas unidades móviles y ahora tiene un proceso de que habla como muy rápido o como que se le acortan las palabras y no termina una palabra y comienza la otra. Entonces una deficiencia del área auditiva, ¿cierto? Correcto, porque ¿qué sucede? O sea, digamos que, y no solamente le pasa a la persona que tenga pérdida auditiva laboral, digamos en el caso del chico que me dices por el tema de la exposición al ruido, inclusive hasta nosotros. Nos pasa mucho que vamos un fin de semana a la discoteca y nos ponemos justamente al lado de la bocina y estamos 5 o 6 horas en la discoteca y en el momento no lo sentimos, pero al día siguiente empezamos a tener como un leve pitido o siento como que estoy así sorda y me dura 2 o 3 días. Ese pito se llama tinnitus. Muchas veces se quita, otras veces se queda. Y se queda que de repente tú te acuestas a dormir y sientes que tienes un grillo dentro del oído y no sabes por qué es y es algo que es irreversible. Eso es cuando estás expuesto a un ruido muy, muy fuerte. En el caso de la audición laboral, que ya sea que la pérdida es por de repente la exposición constante a ese ruido, pasa lo que le pasa al chico. Pierdes un poco lo que es la codificación del sonido, tienes depresión del procesamiento auditivo como tal, y eso hace que de repente cuando hables, como tú mismo hablas muy alto y hablas muy rápido, porque ya tienes como que tu cerebro neuronalmente hablando ha desconectado, ha hecho como ha desprendido ciertas neuronas. Entonces, ¿qué sucede? Que ya tú empiezas a hablar tan rápido que empiezas a cortar palabras. Cortas palabras, te comes una letra al final y eso produce pues también lo que es la pérdida auditiva progresivamente. Wow, en verdad es súper interesante saber esto porque uno la verdad ni se lo espera, ni se lo imagina, o uno dice como que, bueno, o sea, solamente esto ya lo de la bocina, solo es un día, solo es una vez a la semana o algo así, y uno de verdad no se imagina nada de esto, o sea, tocando ya este tema o hablando sobre esto, por ejemplo, eso es a nivel laboral, o sea, las personas cuando tienen algún tipo de trabajo que tenga que ver relacionado con esto, pero por ejemplo nosotros o cuando salíamos, por decirlo así, ¿qué tanto nos puede afectar, por ejemplo, el uso de los audífonos con un volumen excesivo? O sea, es una buena pregunta también. Sí, y antes de responderte eso, no solamente es el que trabaja con la unidad móvil, también pasa con el que trabaja en la construcción y utiliza el taladro que abre el hueco, la perforadora, o sea que estás expuesto a maquinaria pesada, e inclusive a los que están en industrias o fábricas que tienen ese abanico potente ahí arriba y que suena muy fuerte, todos esos ruidos muy fuertes. El detalle es que la gente dice, sí, pero yo solamente estoy 5 horas en el trabajo o 3 horas en esa posición, pero tienes que calcular 3 horas por 5 veces a la semana, por un mes, ya estamos hablando que son, o sea, demasiados días que tú estás expuesto a esa cantidad de sonido y que eso obviamente va a hacer que tu audición vaya disminuyendo como tal. En el caso de los audífonos, y aquí tengo que regañar al señor Alex, por lo menos prohibidos los audífonos de inserción. ¿Por qué? Porque el audífono de inserción lo que hace es que el sonido llegue más rápido a la cóclea. Y es decir, el sonido rebota muy fuerte porque está dentro de la misma oreja como tal. Entonces eso hace que el sonido pegue más fuerte. Adicional a que el que tengas el audífono de inserción ahí dentro también hace que te empuje en cierta manera a la cera. Uno dirá, ay, pero es que la cera está en el conducto. Las ondas son tan fuertes que hace pues que viaje un poco más hacia adentro. Entonces, preferiblemente que sean audífonos de casco y también si de repente vamos a utilizar los de Alex, que sean lo menor posible, digamos, los ahorita en la clase, me los quité, ya no los usé más tarde hasta la siguiente clase y así sucesivamente. Mantenerlos durante todo el día, que sé yo, escuchando música. Hay personas que les encanta tener un audífono con música y el otro acá guindando y quieren estar hablándote y entonces tú estás como que tú le escuchas desde afuera el sonido de la música que está escuchando. Prohibido eso porque eso hace que con el tiempo pues ocurra una depresión auditiva y como les digo, la pérdida auditiva no avisa y tampoco es algo que se pueda rehabilitar como tal. Entonces, qué interesante saber esto. Esto es parte también de la educación, ¿no? Yo desconocía
sabía que el tema de hablar bastante, usarlo con el volumen bastante alto afectaba, pero, y esto es una anécdota, yo un día estaba comprando un teléfono en un centro comercial y llega un chico de estos que andan en patineta. Ellos andan todo el día con audífonos. Ese es como que el mejor ejemplo que hay. Y le preguntaba a la joven que él quiere un audífono, el audífono que sonara más duro. Y yo decía, ¿qué? Pero es que es un peligro, ellos andan en la calle y lo puede truncar o no escuchan, pero entonces vemos las repercusiones que trae el uso de los audífonos, que son de estos que son, más adentro entran los Excel que venden ahora. Creo que hay marcas reconocidas que están dispuestos a crear el audífono más pequeño y que más dentro entre para que el sonido se escuche mejor. Entonces esto nos queda a nosotros y a los radioescuchas de saber de que mejor es comprar un audífono que sea como los que tiene la Licenciada Victoria, que son de cajita, tienen un mejor sonido, estoy seguro de eso, y no son tan dañinos para nuestra conducta auditivo. Y hablando un poquito del tratamiento, ¿qué tratamientos se puede utilizar en una persona que no esté tan afectada con un problema auditivo? Ok, vamos a enfocarnos en diferentes áreas. Primero, el tratamiento con niños, que es acerca de lo que es el lenguaje el lenguaje y el habla como tal. Digamos que este tipo de tratamientos son para niños. Normalmente nosotros atendemos por consultas, a diferencia de otros tipos de profesiones o de especialidades como tal. De repente tú llegas y dices, bueno, vamos a darte 5 sesiones y en 5 sesiones tú vas a estar súper bien. En el caso de nosotros no podemos medir eso porque cada niño tiene un progreso diferente. Entonces, de repente, nosotros le decimos, ok, vamos a evaluarlo, entonces, dependiendo de lo que salga en la evaluación, nosotros decimos si es una vez a la semana, o si son 2 veces, o si son cada 15 días. Pero como siempre se lo decimos al papá, un 20% es del terapeuta y un 80% es del trabajo en casa. Porque solamente con nosotros está solamente 1 hora como tal. Entonces es fundamental que se le estimule mucho en casa. De repente en el caso de los niños, que cuando son muy pequeños, es fundamental que esté de la mano con los padres de familia la estimulación que sea diaria. En el caso cuando son un poquito más grandes, que están por la lectoescritura, por de repente algún déficit de discalculia o demás, ahí sí entonces pueden ir acompañados de pues, un tutor adicional a la terapeuta que esté con ellos. En el caso de las personas que tienen problemas de la voz, que son estas personas que son cantantes, actores, que siempre están difónicos, profesores, que de repente, ahí el tratamiento va a variar. Hay tratamientos que de repente el paciente va una vez a la consulta, se le enseña cómo va a trabajarlo en casa y de ahí todas las sesiones se trabaja directamente el paciente solo en casa por un cierto periodo y después se le pide que vuelva para hacerle una segunda evaluación y ver si ha mejorado o no. Entonces va a depender, como les digo, del tipo de paciente que sea. En el caso de lo que es la rehabilitación auditiva, entra otro proceso. Digamos que si la persona tiene una baja auditiva y utiliza ya un implante o ya tiene su audífono, cuando esta persona se le pone el audífono, entra en un proceso nuevo, porque tú estás escuchando por primera vez a través de ese audífono y los sonidos no son iguales a lo que escuchabas antes de una manera más baja. Entonces, pues, entra el proceso, pues, de escuchar los sonidos nuevos que tú vas a escuchar, cómo tú te vas a escuchar, cómo vas a hablar por teléfono, tu tono de voz, porque entonces también cómo voy a escuchar el televisor, en qué volumen. O sea, es un periodo de cosas que van a ir cambiando y que va a depender de eso. Y de repente, pues, las personas que ya están sufriendo una baja auditiva como tal, y yo te digo, bueno, Jorvan, es que tú tuviste mucho tiempo trabajando en un lugar donde había mucho ruido, el tratamiento va a ser este. Tienes que aislarte, o sea, cambiarte de trabajo, buscarte otro lugar donde no estés expuesto tanto al ruido, prohibido los audífonos, prohibido estar como les digo, en lugares de aglomeraciones. Y es algo que tú tienes que dejar como que el cuerpo por sí solo vaya respondiendo. Pero como les digo, cuando se trata de audición es algo que no es reversible. O sea, ya tristemente cuando la persona pierde la audición, no hay manera de recuperarla y la pérdida auditiva es silenciosa. Entonces por eso es que se hace mucho énfasis en la prevención de que no lleguemos hasta ese punto como tal. Es interesante saber esto. Y otra preguntita que me acaba de surgir rapidísimo es, ¿se recomienda que las personas acudan con qué tiempo a hacerse una revisión auditiva? Excelente pregunta. 1 vez al año. Y dicen 1 vez al año, en serio, es 1 vez al año porque es igual que un examen general, como el que te haces del azúcar, de la presión, el examen general que los mandan para antes de entrar a la escuela. Ahora está una nueva política que el niño cuando va a entrar a preescolar le exigen que lleve
un examen auditivo. Por la misma razón, ¿no? Porque se ve que el niño se le hace la prueba de tamizaje auditivo de bebé y de ahí no se le hace más. Entonces no lo haces hasta cuando empiezas a ver dificultades en el niño. Entonces sí se le pide al papá que si por lo menos no lo puede hacer anual, que lo haga cada 2 o 3 años. O sea, pero sí es importante que le haga la prueba auditiva, no solamente al niño, también al adulto. Y también hacer la aclaración, la prueba auditiva que te hacen en la prueba de manejo no es la misma que hacemos nosotros como fonoaudiólogos. Los valores y los tonos son totalmente diferentes y lo que estudiamos son rangos mucho más profundos. Entonces, la prueba auditiva que te hacen en la prueba de manejo es solamente para ver que tú tienes percepción de los sonidos, ya sea en este oído o en el oído contrario, pero no es lo mismo. Sí, o sea, uno la verdad nunca se imagina todo esto, uno jamás piensa como que la audición en verdad tiene un punto súper importante en nuestra vida, porque es como que algo que normalmente no se tiene conciencia sobre en estos tiempos, porque la verdad me incluyo, todo lo que me está comentando la licenciada Lynn ahorita mismo es nuevo también para mí. Y hablando un poquito más de los niños, por ejemplo, si hablamos de que un niño, como se utilizaba el término anteriormente, la cual no se debería utilizar ahorita, los niños, por ejemplo, sordomudos, que hablan de esa manera, o como se le refería. Por ejemplo, si ellos llegan a tener algún tipo de implante para poder mejorar la audición, ellos se puede, por decirlo así, mejorar o mejorar la parte del habla de ellos, o cómo sería ese proceso con ellos. Ok, aquí depende de cuándo el niño ha sido implantado. Es decir, si el niño fue implantado desde muy pequeño y ha recibido sus terapias como tal, es muy probable que él pueda tener un lenguaje claro, corrido, como lo que hacemos tú y yo. Pero si es un niño que se implantó después de los 6 años, que antes de eso solamente utilizaba señas, que de repente no era muy estimulado en casa, o iban a las terapias pero no iban constantemente, puede que la audición, o sea, que el niño diga palabras muy básicas, que diga palabras como agua, quiero, comida, por favor, pan, o sea, cosas así como tal, como un bebé. ¿Por qué? Porque no conoce las preposiciones. Y a veces esa es como la tarea de uno, ¿no? De repente decirle, por favor, dame, qué, quiero, pido, o sea, esa es para poder que él aprenda a hacer una oración como tal. Pero a veces es muy difícil porque son muchas palabras que él se tendría que grabar, porque ya estamos hablando desde la parte neuronal, porque por más que las escuches, no las procesa en el momento. Entonces es como que tenemos que trabajar la parte del lenguaje expresivo, pero también el comprensivo. Porque si no es como que yo lo llevo a terapia y en la parte expresiva, él porque tiene un audífono va a saber repetir, pero no codifica la comprensión. Entonces depende mucho, mucho de cuándo el niño se implante, y pasa también con el adulto mayor. El adulto mayor que ya tiene una pérdida auditiva y que ya está teniendo problemas, que no escucha. Normalmente el adulto mayor siempre se da cuenta, ¿por qué? Por el televisor. Ahora tengo que subir más el televisor, mis nietas dicen que yo grito, de repente no escucho el teléfono si lo tengo en un tono muy bajo, o sea, todas esas cosas son señales de alerta de que estoy sufriendo una pérdida auditiva. Entonces, cuando sucede eso, que la persona tú le dices, bueno, vamos a darle un audífono, pasa muchas veces que el adulto mayor lo rechaza. Se implanta, se hace todo el proceso, pero no se escucha igual. El audífono e implante son dos cosas diferentes. Cuando utiliza el audífono no se siente cómodo. Entonces pasa que no lo usa, o lo usa nada más cuando va a salir porque necesita ruido de afuera, y eso también no es lo correcto, porque cuando tú vas afuera tienes muchos más ruidos que los que tienes dentro de tu casa. Entonces todo lleva un proceso de rehabilitación, pero sí mejora la calidad de vida y puede también recuperar su lenguaje dependiendo del tiempo que se haga su intervención. Y otra pregunta muy de la mano con el tema de los audífonos especiales. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a los radioescuchas cuando vemos personas que tienen su audífono ya implantado? Porque en algunos casos vemos que como que le gritan más a la persona para que como piensan que como que tienen el aparatito y ya no escuchan nada y le gritan en el oído. ¿Qué recomendaciones hay ahí en ese temita? Bueno, realmente dos cosas. La persona que tiene un implante no es que sea sorda como tal, como les digo, puede que tenga una baja auditiva, y se sabe que ese audífono o implante está regulado, es decir, tiene volúmenes. Entonces, les digo, hay chicos que cuando van a la terapia, como no les interesa, porque, ¿qué pasa? Ellos están cómodos con su lenguaje de señas, aunque no los crean. Ellos ya se sienten en su zona de confort. Entonces, ir a la terapia a veces es como cansona, como que esta quiere que yo hable porque ella quiere. Entonces ellos tienden a que te bajan el volumen del audífono porque simplemente no te quieren escuchar, y tú estás ahí y tú dices, pero ¿por qué no repites? Porque te bajó el audífono.
ellos hacen mucho eso, o la mamá lo está regañando y apagan el audífono, porque es muy fácil que ellos manipulen su audífono porque se hace para que sea práctico para ellos. Entonces, ¿qué pasa? A veces las personas lo ven y tienden a gritarle y eso le causa molestia, porque imagínate, es como que tú tienes realmente algo que te está amplificando el sonido. Y aquí también hago la aclaración, TV Offer vende amplificadores de sonido, que no es lo mismo. Ese amplificador de sonido, como dice la palabra, amplifica, más no hace que codifiques y hace que entonces tú tengas tu pérdida de audición más profunda, porque eso lo que va a hacer es que el sonido te lo va a elevar demasiado. Y es algo que no se puede medir. Estos audífonos están medidos justamente para la pérdida de audición, dependiendo de los decibeles de pérdida que tú tengas. Entonces, es importante que cuando tú vas a una persona con audífono, primero que le hables de frente, porque como les decía, siempre está la parte de que, aparte que tenga el audífono, siempre te va a hacer lectura labial. Y segundo, pues no gritarle, porque realmente no es que te va a escuchar más o menos, simplemente pues que le hables por delante. Entonces, esa sería como la recomendación general. Hay algo que creo que la conciencia social en los panameños, y es el tema de los ruidos excesivos en la calle. Solo vemos estos letreros donde hay hospitales, donde hay asilos, donde hay estos lugares donde hay pacientes que pueden tener un cuidado, pero yo siento que esto de la audición es muy importante, porque como decía mi compañero Jorman, es algo que no le prestamos mucha atención en este tema, como que en la audición, debe ser que se me metió agua en el oído y no escucho bien porque me va, algo así, porque uno lo dice por experiencia propia, ¿no? Pero entonces esto entra en la parte de conciencia social donde las personas deberíamos andar con un poco más de precaución. Hay unos autobuses o algún equipo pesado que tienen unas trompetas y pitan en eso y no le importa si hay una persona con algún tipo de audífono en la calle. Me imagino, no me puedo imaginar el dolor, o no sé si es dolor o rechinamiento la palabra, que deben sentir en su cabeza, que me imagino que tiene que ser demasiado desagradable, o estas personas que manejan con ese pipi todo el día. O sea, entra la conciencia social en este tema. Claro que sí, Alex. Definitivamente que pasa muchísimo, y eso fue una campaña que se hizo hace algunos años sobre lo que era la conciencia auditiva del sonido, el ruido que hay en el ambiente, no solamente para la persona que tiene una pérdida auditiva, sino inclusive para los niños con ciertas discapacidades. El ruido que tienen nuestras calles de Panamá es muy fuerte. Entonces pasa de repente la persona que recién se acaba, y eso es algo que se le dice mucho en consulta, hoy te entrego el audífono y hoy te vas para tu casa pero sin él puesto. Porque te imaginas, te lo pones y cuando llegas allá afuera tú escuchas hasta al mínimo sonido del pájaro que está en el tendido eléctrico, el señor de la chicha vendiendo, o el otro pitando, o sea, son muchos sonidos a la vez y tu cerebro está como recibiendo todo. Entonces llega personas que se llegan a marear, que se llegan a desmayar, que inclusive pues sienten como que se están como atrofiando porque los sonidos son demasiado fuertes. Entonces es importante que eduquemos un poco pues y creemos conciencia de que de repente no hay necesidad de estar pitando siempre, los volúmenes de los carros, en las casas, o sea, todo depende, y como les digo, cada afección tiene pues su grado de sensibilidad. Hay niños que son muy hipersensibles al sonido y otros que no. También mencionabas algo de las piscinas y era algo que también quería hacer énfasis. Hay personas que sufren y que también era como le decía Jorban, que a veces uno piensa que el oído es algo como que no importa, pues, o yo voy a quedar sorda, porque así lo dicen cuando ya estoy más vieja o todavía estoy joven. No. Muchas veces un resfriado mal cuidado produce una otitis, porque aquí tenemos senos paranasales y esos senos se llenan de moco y esto está conectado y se va al oído. Entonces ese conducto se llena de moco y ocurre una otitis, que es una infección, y una infección mal cuidado hace que ocurra una ruptura timpánica o que cree pues una infección mucho más fuerte. Entonces cuando tenemos el conducto lleno de moco o malo, o de repente que estamos teniendo alguna sensibilidad o patología en él, empiezan los mareos, y entonces empiezan esas personas que entonces van a la consulta de fisioterapia porque me estoy mareando, porque necesito que me enseñen entonces al equilibrio y todo lo demás. Entonces todo va de la mano y es importante pues que cuidemos siempre lo que es la parte auditiva como tal. Entonces yo siempre les digo que de repente las personas, y hay personas que son muy sensibles con sus oídos, si tienes ese tipo de afecciones, utiliza los tapones. Vas a la piscina, me pongo tapones de oído para ir a la piscina. Tengo que estar trabajando en un lugar como la construcción, utilizo también mis tapones para que no me afecten. Entonces, de nosotros depende que las afecciones disminuyan. Ahora que tocas bastante el tema ese sobre, por ejemplo, las personas que comienzan a tener algún tipo de problema y quedan terminando yendo en fisioterapia, los problemas, por ejemplo, de audición pueden llegar a ocasionar o a desembocar en problemas que tengan que ver a nivel del sistema. Ay, se me va el nombre, se me acaba de ir el nombre, disculpa. Con el sistema vestibular. Sí, correcto.
la parte del sistema vestibular, dentro del oído tenemos canales semicirculares que tienen un líquido. Este líquido, con el tiempo o a medida que las personas, normalmente esto pasa en adultos mayores, por algo que se llama presbiacusia, que ya es pues la deficiencia del adulto mayor, va envejeciendo y por ende también sus canales semicirculares, hay algo como que pierden el líquido que está dentro del caracolcito, como le dicen, dentro del oído, y por ende al ese líquido salirse de donde debe ir, empiezan a tener problemas vestibulares o problemas de nistagmo, que es de repente esta persona que tú ves que el ojo le hace una sacada, entonces es porque está teniendo problemas del área vestibular como tal. Entonces empiezan a hacerle un montón de pruebas y la última que le hacen es la del oído, que ya eso entonces realmente no lo hace el fonoaudiólogo, sino lo que es el otorrino, que entonces ya se encarga de una manera más a fondo de pues hacerle algún tipo de tratamiento o de controlar los nistagmos como tal. De verdad que es un tema muy, muy, muy interesante que abarca muchísimas cosas. Yo pensaba que era algo bien pequeño, con unas correcciones, pero veo que eso es algo, y es muy importante resaltar el trabajo multidisciplinario como usted lo tocaba, porque en muchos casos la persona viene, como usted lo mencionaba, con me duele la cabeza, tengo un desequilibrio, me siento mareado, pero no, entonces no nos enfocamos en la importancia del trabajo dentro con todo el equipo multidisciplinario. Licenciada, recomendaciones finales para los radioescuchas con el tema de la audición, algunos tips que usted nos pueda dar para mejorar y prevenir también. Claro que sí, Ahmed. El primer tip que les puedo dar, adiós a los palillos de oído. No se utilizan los cuties, o a mí me encanta y es algo que de repente hay personas que lo hacen ya es por maña. Realmente no es porque tú digas, ay, es que tengo el oído muy sucio y me lo voy a limpiar, no. Las personas tienden a sentir como una sensación que le agrada de estar limpiándose el oído. Y es algo normal, ¿por qué? Porque ahí es un área sensible de nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede? El bastoncillo de algodón lo que hace es que te empuja la cera. Y tú no te das de cuenta, pero te quita la mitad y la otra mitad te la empuja. Y todas esas mitades que se vayan empujando, se van acumulando y llega un momento que que pasa un tapón. Entonces, ese tapón lo que hace es que no te empieza a llegar bien el sonido, empieza a ocasionarte algún grado de infección, o inclusive, si te la empujas muy, muy adentro, puedes hasta lesionarte el tímpano. Entonces, eso también es doloroso. Por otra parte, si te lo limpias demasiado bien al punto que no tienes absolutamente nada en el conducto, cualquier animal, bicho, infección, va a entrar hasta el fondo, hasta el tímpano. Entonces, va a depender de que no te limpies los oídos como tal. Entonces dice el papá, ¿pero qué hago? Porque se le desborda la cera. Con aceite de bebé Johnson vas a ponerlo en la punta de una toallita y le vas a limpiar alrededor de lo que es el orificio que va a entrar al conducto. Pero la cera es indispensable. ¿Por qué me pica el oído? ¿Por qué siento que tengo la picazón del oído? Se está produciendo nueva cera. Eso es normal, el cuerpo solito, y muchas veces nos acostamos a dormir de lado y en la mañana tú dices, ay, yo creo que amanecí como brilloso, como estoy como aceitoso ahí. Es la cera que solita el oído la vomitó, por decirlo de una manera, y sacó la vieja y está produciendo una nueva, pero es algo normal. La cera es algo que es fundamental para el cuerpo, no es malo. Esa es la primera recomendación. La segunda, como les decía, si van a de repente estar en lugares con ambientes muy, muy ruidosos o de repente en una piscina y ya vienes de secuelas de otitis, porque de repente es ese niño de que la mamá dice, ay, es que le tuve que poner unas gotas porque lo lleva al centro para que le hicieran un lavado de oído. Ya tú sabes que tu hijo tiene secuelas con el tema de la audición, entonces de repente a cuidar más ese oído, van a la piscina, colocarse audífonos, porque la piscina es uno de los lugares que más bacterias guarda. ¿Por qué? Porque se meten muchas personas, entonces de repente el cuerpo es normal, bota bacterias y esas bacterias se van a los oídos, y más cuando están así un poco más vulnerables, que han sufrido de varias infecciones en el oído. Eso, lo que le dije a mi amigo Alex, 0 audífonos de inserción, a tratar de conseguir audífonos grandes, y si te toca utilizarlos porque no hay de otra, tenemos que dar las clases virtuales, tratar de que solamente sean en las horas de las clases virtuales, y de lo contrario, chao al audífono. ¿Por qué? Porque si sumamos las horas que yo voy en el bus de mi casa al trabajo, de la casa al trabajo, cuando vamos a ver al día, utilicé ese audífono demasiado tiempo y golpeé mi cóclea demasiado tiempo. Entonces, a prevenir esa parte de la parte auditiva y de la parte del lenguaje también. La prevención, como les dije, en los 6 primeros años se desarrolla lo que es el lenguaje y también la parte de la comprensión. Entonces, a prestarle mucha atención a nuestros niños. Tienes el audífono apagado. Jordan, palabra, es que estoy pensando, voy a comprarme otro audífono porque ya no voy a, hay que prevenir. Yo siempre digo que la prevención, ese es mi eslogan, la prevención es la segunda oportunidad de todos. Jordan, palabras finales
Bueno, o sea, la verdad sí, aquí yo recordando un poquito que fui partícipe de un videoclip que también hizo la licenciada Lynn sobre los audífonos y yo bien emocionado diciendo como que chuzo, participé, que esto, cuando voy a ver, no uses audífonos, yo, ay Dios mío, yo diciendo que sí. Jorvan era mi modelo, Jorvan era el modelo de los audífonos. Bueno, la verdad esta es una información que enriquece. Como sabemos, tenemos que crear lo que es la conciencia en la sociedad porque no todos conocemos sobre este tema o no todos nos interesa este tema. Y la verdad, cuando ya tengamos el problema es que vamos a comenzar como que esto lo puede prevenir, esto lo pude haber hecho mejor y qué mejor cabe verlo escuchado en nuestro programa y también de que ya sepas todo lo que ya hemos hablado aquí y tomar conciencia y tomar las medidas de precaución que ya nos acaba de tomar la licenciada. Claro que sí. Amén. Sí, ajá. Y de verdad que muchísimas gracias, licenciada Lynn, por esta oportunidad que nos dio esta entrevista, porque de verdad que tema totalmente desconocido para mí. El tema auditivo no lo había, como usted dice, uno no le presta mucha atención a las cosas, pero es importante tomar las medidas de precaución y de verdad agradecida con usted por esta oportunidad y por ahí van a venir muchos más temas porque de verdad que he quedado con muchos más temas pendientes sobre audición porque es algo que utilizamos diariamente y lo hemos usado toda la vida, como la vista, es algo que todos lo necesitamos. Así que de verdad muchísimas gracias y a nuestros radio escucha, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la otra semana con otro programa de Fisio Live. Chao. Hasta luego, chao.